Muy bien. Lo primero que vamos a hacer entonces es definir a la escritura. ¿Qué entendemos por escritura? Bien. A la escritura la vamos a definir como un sistema gráfico. Bien. Es un sistema gráfico que trata de representar el carácter oral de las lenguas. Representa la oralidad de las lenguas. Bien. Eso es lo que trata de representar la escritura. Representa el carácter oral o la oralidad. Sabemos que las lenguas surgen de manera natural, de forma hablada, ¿no? Y algunas lenguas con el objetivo de que la información que presentan perdure y traspase la barrera del tiempo, se les inventa un sistema escrito. Bien, como el caso del español, que es una lengua que tiene escritura. No todas las lenguas del mundo van a tener escritura. Bien, algunas no tienen, no se les ha creado, y a esas se les denomina lenguas ágrafas. Bien. Muy bien. Entonces vamos a ver las características de la lengua, de la escritura. En primer lugar, vamos a decir que es de carácter simbólico, porque lo que representa no guarda relación con el objeto representado. Es algo que más bien se establece por convención. Bien. Es artificial, porque es una invención del hombre. Bien. No es algo que surge de manera natural en ellas. Es posterior con respecto a la oralidad. Las lenguas surgen de manera oral, de manera hablada, y posteriormente se les inventa un sistema escrito. Y es conservadora porque su objetivo es eh, preservar la información a través del tiempo. Bien, por eso se va a considerar como conservador. Bien, esto respecto entonces a las características de la escritura. En cuanto a su proceso evolutivo, los primeros intentos de escritura son los pictogramas. Bien, esos son los primeros intentos de escritura. Y posteriormente la lengua evoluciona a los ideogramas. Los ideogramas lo que representan son ideas. Bien, son ideas. Son ideas. Pero no era un sistema muy funcional. Imagínense cuántos ideogramas se necesitarían y las interpretaciones podrían diferir entre ellas. Entonces, este tipo de escritura evolucionó a algo más delimitado, que es la silábica. Bien, que es la silábica. En las silábicas lo que se iba a representar eran sílabas. Bien, se representaban sílabas. Pero así todo se evolucionó a algo más perfecto. Bien, algo más perfecto. Que eran la representación de los sonidos. Se observó que en las lenguas lo que se repetía eran los sonidos. Bien, entonces ahí tienes el alfabeto, el tipo alfabético. Bien, alfabético fonográfico. Esa es la denominación completa. ¿Qué es lo que se representan ahí? Se van a representar sonidos, bien, fonemas. Eso es lo que se representa, fonemas. Es justamente este tipo de escritura la que va a ser, la que va a presentar la lengua española. Bien, la lengua española presenta una escritura que es del tipo alfabético fonográfico. Ahora, nosotros nos vamos a centrar específicamente en la escritura de la lengua española. Bien, es lo que vamos a trabajar.
Lo primero que vamos a decir es que su alfabeto está constituido por 27 grafemas. Son 27 grafemas que van a representar a 24 fonemas. Bien, eso es lo que tenemos en el español. Evoluciona la escritura del español de la escritura del latín. Bien. Mejor dicho, el alfabeto proviene del alfabeto latino y presenta la escritura del español letras como la U, la J, la ñ, la W que no estaban presentes en este alfabeto. Luego, la letra H no representa a ningún fonema. No representa ningún fonema. Sabemos porque nosotros lo mencionamos también en la segunda semana, que la lengua H es un registro de que ahí existió un sonido, ¿no? Que existió un fonema. Bien, pero que en algunos casos desapareció y dejó como huella a esta letra, a la letra H. Muy bien. También vamos a identificar la presencia de los dígrafos. Bien. Hay 5 dígrafos en el español. ¿Cuáles son? Tienes la letra H, tienes la doble R, tienes GU, UU, bien, y doble L. Son 5 en total. Letra H, doble R, QU, GU y doble L. Son considerados dígrafos porque son 2 letras, pero van a representar a un solo fonema. Bien, representan a un solo fonema. Entonces, esa es la definición de dígrafo. 2 letras que representan a un solo fonema. Además de ello, el español prescribe el uso de letras mayúsculas y letras minúsculas. Bien, prescribe el uso de letras mayúsculas y letras minúsculas. Hay una diferencia en el uso de estas letras, ¿no? Luego vamos a ver en qué consiste esa diferencia. En cuanto a la relación fonema-grafema, vamos a observar que hay dos tipos de relación se pueden identificar ahí. La relación biunívoca o simétrica, bien, y la relación asimétrica. Son dos tipos. La relación simétrica o biunívoca es lo más perfecto en la escritura del español. ¿Por qué? Porque un grafema va a representar un fonema. Bien, un grafema representa un fonema. Entonces, por eso se considera como perfecto. No genera dudas, no genera dificultades. Bien. Por ejemplo, el caso del fonema oclusivo bilabial sordo, que es representado por la letra P, la oclusiva dental sorda, que es representada por la letra T, la oclusiva dental sonora, que es representada por la letra D. Bien, solo tienes esas únicas representaciones. Puedes encontrar también el caso de la fricativa labiodental, que es representado por la letra F, la fricativa velar palatal, perdón, fricativa palatal sonora, que puede ser representada por la letra Y. Tienes también el caso de la lateral alveolar, que es representado por la letra L,
la lateral palatal, representada por la doble L, la vibrante simple, representada por una sola E, la nasal bilabial, que es representada por la letra M, la nasal alveolar, que la representa la letra N, la nasal palatal, cuya representación única es ñ, y la vocal O, que se representa por. Entonces, estos son casos de relaciones simétricas o biunívocas en el caso del español. Muy bien. Pero también se observa casos en los que no se ve esa simetría, esa regularidad. Tienes dos tipos, la poligrafía y la polifonía. Bien. Por los mismos nombres se puede deducir a qué se van a referir. Bien. La poligrafía consiste o se presenta cuando diferentes grafemas van a representar un mismo fonema. Bien. Por ejemplo, tenemos el caso de la oclusiva bilabial sonora, que va a ser representado por la letra B, V o W. Bien. Tienes el caso de la oclusiva velar sonora, representado por la letra G o el dígrafo GU. Tienes la fricativa interdental, que puede ser representado por la letra C o la letra Z. Bien. La fricativa velar sorda, que puede ser representado por la letra J, G o X. La fricativa velar, perdón, la oclusiva velar sorda, representada por la letra C, Q o K. La fricativa alveolar sorda, representada por la letra S o la letra X. La vibrante múltiple, representada por la doble R o por una sola R. Y la vocal I, que puede ser representada por las letras I o Y. Estos son casos de poligrafía del español. Y el otro tipo de relación es la polifonía. En este caso, se va a observar que un grafema representa a diferentes fonemas. Por ejemplo, tienes el caso de la letra G, que puede representar a la oclusiva velar sonora o a la fricativa velar sorda. Bien, va a depender específicamente de la palabra. Por ejemplo, en la palabra pedagogía. Bien. O, por ejemplo, la letra X, que puede representar a la fricativa velar sorda, a la fricativa alveolar sorda o a los sonidos de la oclusiva velar sorda con la fricativa alveolar sorda. Este más se va a presentar en contexto intervocálico, ¿no? Por ejemplo, en la palabra taxi o examen. El caso de la letra R, que puede representar bien a la vibrante simple o bien a la vibrante múltiple. O la letra C, que puede representar la oclusiva velar sorda o a la fricativa interdental sorda. Va a depender estrictamente de la palabra. Muy bien. Entonces aquí tienes los casos de poligrafía y polifonía. Seguimos. Tenemos una actividad aquí. Veamos. Lo primero que nos piden es que se transcriban ortográficamente esas palabras. Bien. Tienes las palabras. Hazme reír.
que vas a escribir con Z y con doble R. La palabra cirugía, que escribes con G. La palabra sugerencia. La palabra exhibición. Y la palabra herbívoro. Bien, se escriben de esa manera. Luego te pedían los grafemas poligráficos. Lo ibas a encontrar en exoesqueleto por la letra X y la letra S, y en prohibitivo por la letra B y la letra V, que representan un mismo fono, ¿no? Entonces tu respuesta aparecía en 1 y 4. Eso respecto a la correspondencia entre grafemas y fonemas. Luego tenemos el tema de uso de letras mayúsculas. Usamos la letra mayúscula. ¿Cuál es la diferencia entre la letra mayúscula y la letra minúscula? La letra mayúscula va a representar grado o nivel de importancia frente a la minúscula. Bien. Por ello es importante que conozcamos cuáles son las reglas de uso de ese tipo de letra. Vamos a ver en primer lugar, en función de la puntuación, cómo es que interactúa la puntuación con la mayúscula. Tienes, por ejemplo, después de un punto, siempre después de un punto vas a tener que escribir con letra mayúscula. Luego, en el caso de los puntos suspensivos, va a depender, ¿ya? ¿De qué va a depender? Va a depender porque los puntos suspensivos pueden significar solo una pausa prolongada o pueden indicar un cambio de tema. Si indican una pausa prolongada, debes usar minúscula. Pero si implican un cambio de tema, entonces ya vas a usar mayúscula. Luego tienes los dos puntos. En el caso de los dos puntos, cuando insertas, por ejemplo, una cita textual, la cita textual siempre debe insertarse con letra mayúscula. En el caso de los vocativos, se va a usar mayúsculas si es que después del vocativo se han colocado dos puntos y se comienza en un renglón abajo, ¿no? Como en este ejemplo. Estimada coordinadora, espero que estos momentos usted pueda, ¿no? Entonces ese espero tiene que estar con mayúscula. También vas a tener los signos de interrogación y exclamación. Por ejemplo, en la secuencia de estas dos oraciones, ¿no? ¿Qué tragedia? ¿Quién fue en su ayuda? Ese quién va con mayúscula, ¿por qué? Porque después de un cierre de exclamación o cierre de interrogación, tienes que usar mayúscula. ¿Cuándo no usas mayúscula? Cuando entre el cierre de interrogación o cierre de exclamación después tienes una coma. Ahí tienes que seguir con minúscula. ¿Por qué? Porque te da a entender que es parte del mismo enunciado. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿En qué trabajas? ¿Dónde vives? Entonces, en esa secuencia de preguntas se emplean minúsculas. ¿Por qué? Porque hay una coma que está de por medio, ¿ya? Por esa razón. Entonces, aquí hemos revisado la interacción entre la mayúscula y los signos de puntuación. ¿En qué otros casos vas a usar la letra mayúscula? En los nombres propios.
Bien, nombres propios. Em, bueno, eso en realidad ya se sabe bastante bien, ¿no? Nombres de personas, los antropónimos, los apellidos van con mayúscula inicial. Cuando usas un nombre de manera plural y lo pluralizas por medio del artículo, el nombre debe seguir estando escrito con letra mayúscula. Por ejemplo, dicen que los Luis son sencillos. Los Luis. Luis va con mayúscula. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con los apellidos que tienen preposición y artículo. Bien. Cuando tienen preposición y artículo, va a depender de la presencia del nombre de pila. Si el nombre de pila está presente, la preposición y el artículo deben estar en minúscula. Pero si el nombre de pila está ausente y se ha reemplazado por una denominación como señor, joven, alumno, etcétera, quien asume la mayúscula es la preposición, como en el caso de se ausentó el señor de la Cruz. Observa que de asume la mayúscula. ¿Por qué? Porque te está indicando que es el inicio del apellido. Bien. Ahora, cuando alguien se casa, se acostumbra a poner la preposición de. Ese de debe ir con minúscula. Por ejemplo, la herencia la recibirá la señora de la Puente. Ese de indica que se casó con el señor de la Puente. Pero el de que indica el inicio del apellido del esposo tiene que ir con mayúscula. Luego, si el apellido comienza con artículo, siempre el artículo va a estar con mayúscula, esté o no esté el nombre de pila. ¿Ok? Por ejemplo, el profesor Latorre llegó con su hermano, Jorge Latorre Álvarez. Entonces, esté o no esté el nombre de pila, este apellido siempre va a llevar mayúscula inicial. Hipocorísticos, apodos, alias, sobrenombres y seudónimos van a ir con mayúscula. Por ejemplo, Patty conoció a la Pulga Ruiz Díaz en el estadio. Pulga va con mayúscula por ser el sobrenombre. Pero no el artículo que lo acompaña, no el la en este caso. Con eso hay que tener cuidado. Luego, en nombres de lugares también se va a usar la mayúscula. Por ejemplo, te dice nombres de propios de continentes, países, departamentos, regiones, distritos, ciudades y accidentes geográficos como mares, ríos, montes, islas, cabos. Por ejemplo, Europa, El Salvador, Perú, Ayacucho, La Habana, la Amazonía, Villa El Salvador, la Ciudad de México. Aquí ciudad va con mayúscula. El Mar Rojo, el río N, la cordillera de los Andes, las Islas Galápagos, el Cabo de Hornos. Rojo va con mayúscula, pero mar no. La cordillera de los Andes, solo Andes. Cabo de Hornos, solamente Hornos. Sin embargo, hay casos en los que estos sustantivos sí son parte del nombre. Entonces, como parte del nombre, tienen que escribirse con mayúscula. Tal es el caso de Cabo Verde, Mar del Plata o Río de Janeiro. Denominaciones autonomásticas usadas como alternativas estilísticas. Por ejemplo, en lugar de decir Europa, aparece la denominación Viejo Mundo. Ambos términos van con mayúscula. Roma, la ciudad eterna, ¿no? O el Vaticano, la Santa Sede. Sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre en zonas geográficas que abarcan varios países y se conciben como áreas geopolíticas con características comunes. América Latina, Europa del Este, el Cono Sur. Tenemos una segunda actividad. Vamos a resolverla. Pedía la cantidad de dígrafos de ese enunciado. El sol brilla sobre la playa y el viento suave mueve las hojas de las palmeras. Joaquín y Charo se sentaron cerca a disfrutar la tranquilidad. Sus pequeños jugaban con la arena, mientras avecillas volaban sobre el agua. Tenías Brilla, doble L. Tenías en Joaquín, U. En Charo tenías C, H, Che. En Tranquilidad tenías Q. En Pequeños tenías Q.
y en Avecillas tenías doble L. Entonces, en este enunciado ibas a encontrar 6, ¿ok? Esa era tu respuesta. 6 dígrafos presentes. Luego, uso correcto de las letras. Si conocías la dirección, ¿por qué no llegaste? Sé por qué, tenía que estar con minúscula, había error. El guardián nos dijo volveré más tarde. Por ser cita textual, debía iniciar con mayúscula. No sé si voy a llegar, tal vez vaya otro día. Ahí tenías la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque los puntos suspensivos estaban cambiando de idea. Quisiera irme lejos, pero ese pero tenía que estar con minúscula, es parte del mismo enunciado. ¿Te reuniste con los socios? Respóndeme ahora, respóndeme con mayúscula. Bien. Luego, en la 3 te pedían uso adecuado también de letras mayúsculas. Descartábamos la letra A, ¿cierto? ¿Por qué descartábamos la letra A? Que aparecía del con mayúscula. Y ese del tenía que estar con minúscula. Creo que la pulga ya visitó la Ciudad del Vaticano varias veces. La tenía que estar con minúscula. Bien. La tenía que estar con minúscula. La acogedora ciudad de La Paz. Ciudad tenía que estar con minúscula. Se llama solo La Paz. El Mar Muerto es un lago hipersalino situado en Oriente Próximo. Esa era correcta, estaba correctamente escrita. Sigamos viendo más casos de usos de mayúscula. Organismos, instituciones, departamentos, secciones administrativas, órdenes religiosas, partidos políticos, equipos deportivos, edificios, organizaciones, asociaciones y establecimientos comerciales, culturales o recreativos se van a escribir con mayúscula inicial. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, la Liga contra el Cáncer, la Orden de Frailes Menores, Deportivo Municipal Universitario de Deportes, ¿no? Juntos por el Perú, los Quipus, Lima Sur, Lima Plaza Sur, Real Plaza, bien. Muy bien. Luego tienes alternativas antonomásticas de las selecciones deportivas nacionales. Por ejemplo, hoy la roja se refiere a la selección chilena o española, se enfrenta con la vino tinto. Vino tinto hace referencia a la venezolana. Determinados sustantivos cuando designan entidades u organismos de carácter institucional. Ejército, gobierno, marina, iglesia, policía. Bien. Siempre que esté, siempre que esté como nombre de institución, o sea, que ejerza acciones. ¿No? Por ejemplo, si dice la policía organizó una reunión para ayudar a los damnificados, la policía va con mayúscula porque se refiere a la institución. Pero si dices fue detenido por un policía, entonces ahí va a ir con minúscula. Nombres de los periodos en que se dividen tanto la prehistoria como la historia y los nombres de de las divisiones geológicas y paleontológicas. Paleolítico, edad de los metales, siglo de las luces, la antigüedad, el tercer Reich, el precámbrico, mioceno, paleozoico, cretácico, jurásico. Bien. Ahora, hay que tener cuidado, porque si alguno de ellos aparece con el sustantivo era o periodo, entonces ya no puedes usar mayúscula, ¿ya? Es diferente decir el Cenozoico a decir la era Cenozoica. La era Cenozoica debe estar con minúscula.
Bien. Luego tienes la denominación de acontecimientos históricos relevantes que dan nombre a determinados periodos. Por ejemplo, Primavera de Praga, Gran Depresión, Reconquista, Contrarreforma, Semana Trágica, Cisma de Occidente. Bien. Ahora dice, si estos acontecimientos son puntuales y no son nombres de periodos históricos, no tienen por qué ir con mayúscula todos. Bien. Por ejemplo, estudié sobre la toma de la Bastilla y el desembarco de Normandía. Solamente Bastilla y Normandía. Nombres propios de guerras, combates, batallas. La parte específica de la denominación, no los genéricos. O sea, no siempre que aparezca guerra, combate o batalla, vas a ponerlo con mayúscula. La guerra de los 100 años, solamente 100 años. La batalla de Ayacucho, solo Ayacucho. El combate de Angamos, solo Angamos. Bien. Lo que no pasa con las guerras mundiales, ¿no? Que va desde primera y segunda. Muy bien. Con las palabras revolución e imperio hay que tener cuidado. Bien. Estas siempre van a ir con mayúscula. Bien. Pero no los adjetivos especificadores. Por ejemplo, si tienes imperio romano, imperio maya, revolución rusa. Sin embargo, revolución industrial y revolución de los claveles cambian, ¿no? Bien, cambia. Porque aquí sí cada elemento de la denominación va con mayúscula inicial. Hay 4 periodos de la historia, 4 movimientos culturales que han sido universales y por eso siempre van a ir con mayúsculas, pero solamente son 4. Esto es algo que tienes que conocer bastante bien, ¿no? Tienes el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo y el Romanticismo. Bien, pero igual, ¿no? Se aplica la misma regla. Los adjetivos que especifican deben ir con minúsculas. Luego, la primera palabra del título de cualquier obra de creación. Libros, películas, cuadernos, esculturas, piezas musicales, programas de radio, televisión, ponencias, discursos. Bien, por ejemplo, hizo resúmenes de la Odisea, la Ilíada, la Divina Comedia, Un mundo para lloros. Yo veía Aprendo en casa, mi mamá Pasión de Gaviota, programas de televisión, ¿no? También dice la primera palabra de los títulos abreviados, pero no el artículo que los precede. Por ejemplo, leímos el Quijote y la Celestina. Quijote Celestina con mayúscula inicial. Nombres de periódicos y revistas, cada elemento de la denominación va a llevar mayúscula. Por ejemplo, El Comercio, La República, Nueva Revista de Filología. Mm. También aplica para los libros sagrados. Los libros sagrados también llevan mayúscula inicial. ¿Bien? Tienes Biblia, Sagradas Escrituras, Nuevo Testamento, Corán, van con mayúscula inicial, pero no los adjetivos que los acompañan. Nombres de asignaturas, cursos, licenciaturas, diplomaturas y similares con mayúsculas iniciales, ¿no? En los sustantivos y adjetivos que le integran. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Ella postula Derecho y yo a Ingeniería Mecánica de Fluidos. Nombres de cursos como Introducción a la Lingüística Hispánica, cada elemento de la denominación. Todas las palabras significativas del título de documentos oficiales o históricos, sean tratados, convenciones, acuerdos, declaraciones, y de textos legales o jurídicos, ¿no? Por ejemplo, el Tratado de Versalles, la Convención de Ginebra, la Carta de las Naciones Unidas, cada elemento de la denominación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Código Civil, Ley para la Ordenación General del Sistema Educativo. Ahora hay que tener cuidado con los nombres de las leyes.
Cuando es la forma corta, va con minúscula. Pero si es el nombre completo de la ley, cada elemento de la denominación debe llevar mayúscula. Por ejemplo, si pones ley antitabaco, va con minúscula. Pero si pones ley general para la prevención y control de los riesgos del consumo de tabaco, entonces cada elemento va con mayúscula inicial. Muy bien. Seguimos. Nombres propios de deidades y otros seres del ámbito religioso. Por ejemplo, Dios, Alá, Jehová, Odín, Júpiter, Jesucristo, el Espíritu Santo, Mahoma, Júpiter, Minerva. Hay que tener cuidado con la palabra Dios. Cuando está como sustantivo común, va con minúscula. Cuando está acompañado de un nombre propio, va con minúscula. Bien. Cuando lo usas de manera general, va con minúscula. Los seres mitológicos o fabulosos también se escriben con mayúscula inicial. Lío, Polifemo, Pegaso, Pandora. Pero en minúscula se van a escribir los sustantivos comunes que designan las distintas clases de los seres mitológicos. Por ejemplo, sirena, fauno, musas, ninfas, cíclopes. Apelativos antonomásticos y las advocaciones. El Creador, la Virgen María. Desde el sustantivo virgen vas a usar la mayúscula. El Todopoderoso, Nuestra Señora del Rosario. Luego, aquí. Nombres de los cuerpos celestes y otros entes astronómicos. La estrella Altair, Vía Láctea, ambos elementos. Marte, la Osa Mayor, ambos elementos, el cometa Halley. Pero te hace la aclaración, no por ejemplo en universo, sistema solar o estrella polar. Las palabras Tierra, Sol y Luna se escriben con mayúscula inicial cuando son nombres propios y están en un contexto netamente astronómico. O sea, el contexto tiene que indicarte para que lo uses con mayúscula. Por ejemplo, Venus se encuentra más cerca del Sol que de la Tierra. Cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, se produce el eclipse lunar. Pero no, por ejemplo, en oraciones como se pusieron en marcha a la salida del Sol. Ay, no. Esta noche hay luna llena. O siempre lucho por los derechos de los desheredados de la Tierra. En esos casos no es necesario. Vas a trabajar con minúscula. Muy bien. Luego, en el caso de los signos del zodiaco, eh, para empezar, siempre la palabra zodiaco va con mayúscula inicial. Bien. Y cuando se refiere propiamente al signo, tienes que usar la mayúscula. Por ejemplo, dos signos de aire son Géminis y Libra. Bien. Pero porque te dice signo, o sea, se refiere propiamente al signo, ¿no? O Ernesto nació bajo el signo de Tauro, signo de, ahí está, se refiere propiamente al signo. Pero cuando tú designas a una persona y lo vinculas con el signo, ahí sí usas minúscula, ¿no? Por ejemplo, los Capricornios son tenaces, o yo soy Leo. Luego, todas las palabras significativas que forman parte de la denominación de eventos culturales o deportivos. Festival de Cine de La Habana, Cuarto Congreso de Cirugía Vascular, Bienal de Venecia, Salón del Cómic, Copa Libertadores de América, Juegos Olímpicos. Sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de festividades civiles, militares o religiosas y de los periodos litúrgicos.
la Semana Santa, la Pascua, la Navidad, el Viernes Santo, el Hanukkah, fiesta sacrificio, fiesta grande y nombres que contienen, por ejemplo, el sustantivo día. En el caso de los premios, cuando se refiere al nombre del premio, tiene que ir con mayúscula inicial. Bien, por ejemplo, fue galardonado con el Premio Nobel de Física. Entonces, ahí se refiere al premio. Por eso tiene que ir con mayúscula. Igual en Luis Mateo 10 recibió el premio Cervantes. O en la película recibió 2 Oscars. Pero si se refiere al objeto o a la persona, ahí debe ir con minúscula. Por ejemplo, elevó el Oscar ante cámaras. Ahí se refiere al objeto, va con minúscula. Entrevistó al Nobel de Física. Se refiere a la persona. Entonces tiene que ir con letra minúscula. Muy bien. Luego, nombres propios que se asignen a fenómenos atmosféricos como huracanes, tormentas, etcétera. No así el sustantivo genérico que a veces los acompaña. Por ejemplo, el tifón Fred. Bien. El huracán Katrina, el fenómeno del Niño. Pero no los sustantivos comunes como huracán, tifón o fenómeno, ¿no? Marcas y nombres comerciales. Por ejemplo, Coca-Cola, Toyota. Nombres propios de animales y objetos singularizados, como chita, bucéfalo, Pluto, Big Ben, tizón. En el caso de los nombres científicos, a veces están constituidos por 2 o más elementos. Solamente el primero de ellos debe llevar mayúscula inicial, como Felis silvestris catus o la Pimpinela nisum, solamente Pimpinela. En el caso de las abreviaturas, tienes señor, usted, licenciado, ingeniero, deben llevar mayúscula inicial. Tienes las siglas como OEA, DNI, y tienes los acrónimos como Indecopi o RENIEC. Bien, cuando los acrónimos son nombres propios, deben ir con mayúscula inicial. Bien, deben ir con mayúscula inicial. Tenemos una siguiente actividad. Se trata de corregir los errores que presentan estas oraciones. A ver, tienen un par de minutitos para que lo analicen ustedes y luego corroboran con las respuestas que voy a dar.
A ver, corroboren sus respuestas. El profesor del curso, del tenía que estar con minúscula. Aquí vamos a hacer las formas correctas. Bien. Del con minúscula. Bien. De lengua amerindia, amerindia tenía que estar con mayúscula inicial por ser nombre de curso. Bien. Y obras literarias, como habíamos mencionado, obras literarias solo llevan mayúscula inicial. Entonces debió aparecer solamente Tesoro de Nombres Aguajún. Nombres y Aguajún con minúscula. Luego, el fenómeno del niño está relacionado con el calentamiento del Océano Pacífico. El sustantivo océano tenía que estar con minúscula. Océano con minúscula. Luego, los candidatos al premio, premio tenía que estar con mayúscula inicial. Ya está. Siguiente. El león, pantera, leo. Leo tenía que estar con minúscula, ¿no? Solamente nombres científicos, el primer elemento. Félidos no tenía por qué estar con mayúscula. El Ministerio de Cultura, cultura tenía que estar con mayúscula. Y en el caso de SUNAT, SUNAT es un acrónimo, bien, por lo tanto solo debía llevar mayúscula inicial, no es una sigla. La Semana Santa de Ayacucho, Santa, y latina también. Ya está. La Vía Láctea aparece más brillante. Acá el problema estaba en constelación. Constelación tenía que estar con minúscula. Luego de la Revolución Francesa, francesa con minúscula. Ya está. Así debía quedar. Bien. Uso de letras minúsculas. A ver, este cuadro es solo para precisar. Es solo para precisar, ¿no? Y no haya confusión. Por ejemplo, los cargos públicos deben escribirse con minúsculas, como presidente, congresista, director, decano, primer vocal, papa, etc. Los puntos cardinales también tienen que ir con minúscula. Líneas imaginarias como hemisferio norte, Ecuador, trópico de Capricornio. Nombres de enfermedades, salvo que aparezca como la con el nombre propio al lado, como síndrome de Down o enfermedad de Parkinson o mal de Chagas o virus del Zika. En ese caso, Zika, Chagas, Parkinson, Down van con mayúscula porque se refieren al nombre propio, no el nombre de la enfermedad en sí. Nombres de religiones como cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo, se escriben con minúscula. Nombres de monedas como dólar, sol, peso colombiano, euro, libras esterlinas van con minúscula. Días de la semana, meses del año y estaciones del año también van con minúscula. Profesiones también, como ingeniero, médico, cirujano, abogado, penalista. Ciencias o disciplinas científicas también, salvo que estas sean nombres, como hemos revisado, nombres de carreras o nombres de cursos. Razas de animales como gato persa, perro pastor alemán, dálmata, caballo inglés. Ahora, si en la denominación hay un nombre propio, debe mantener su mayúscula, como por ejemplo el tigre de Bengala, el gato de Angora, el perro de Terranova. Los principios activos de los medicamentos van con minúscula, como paracetamol, amoxicilina y ibuprofeno, salvo que sean nombres de marcas comerciales. Bien.
como por ejemplo Panadol, Amoxidal y Bupiral, ¿no? En ese sentido, sí tendrían que ir con minúscula, con mayúscula, perdón, por ser nombres de marcas. Muy bien. Tenemos nuestro siguiente ejercicio. A ver, analícenlo y luego trabajamos juntos. Ok, vamos completando. El partido Alianza para el Progreso, nombre de partido va con mayúscula inicial, Progreso también. Se fundó en diciembre, diciembre con minúscula. Bien. Lenguas como el italiano y portugués provienen del latín, latín con mayúscula. Imperio romano. Imperio, las palabras imperio y revolución siempre va con mayúscula. Romano va con minúscula. En la psiquiatría, minúscula. Psicología, porque son disciplinas científicas, ¿no? Síndrome, con minúscula, pero Asperger va con mayúscula inicial. Batalla va con minúscula. Guerra del Pacífico, guerra con minúscula. La edad de los metales, con periodo de la prehistoria, prehistoria con minúscula. La divinidad del Islam con minúscula.
Es Alá con mayúscula, nombre de Dios van con mayúscula. El libro sagrado es el Corán, libro sagrado va con mayúscula. Parque de las Leyendas es el nombre del lugar, va con mayúscula inicial. Que de las leyendas. Nombre de programa, solo mayúscula inicial. Bien. Luego, para la neumonía grave, minúscula, penicilina, ampicilina y gentamicina. Ya está. ¿Dudas o preguntas? Ok, me dice mandar el PPT. Eso lo coordinan con el tutor y él me tiene que dar la indicación. Bien, bien. Vamos a ver ahora los ejercicios propuestos para esta clase. Y vamos a proyectarlos. Ahí está. Este es el este es el primer ejercicio. Ya está. Listo. A ver, lo analizan y luego lo resolvemos juntos.
Muy bien, analizamos la pregunta. Te piden la alternativa correcta respecto a la escritura. La escritura ideográfica representa ideas o conceptos. Así es. El alfabeto español está conformado por 24 grafemas. No. ¿Supone un aprendizaje bastante complejo individual? No, no es complejo ni es individual. Y las lenguas que cuentan con escritura son noógramas, efectivamente. Muy bien. Entonces tenías 1 y 4. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente. A ver, analicen la siguiente. Muy bien, veamos. Te pedían caso de poligrafía. La poligrafía la ibas a encontrar en la palabra jueves y Genaro, porque como puedes ver son dos letras, la letra J y la letra G, pero representan al mismo fonema. Bien. Y también lo ibas a encontrar en la palabra siempre y xilófono. Recuerda que xilófono lo vas a transcribir así. Bien. ¿Ok? Entonces tenías en 2 y 3. ¿Ya? 2 y 3. Ahora aquí te pedían polifonía. Muy bien. Debemos recordar que la polifonía es cuando un mismo grafema representa diferentes fonemas. Y acá lo observabas muy bien. En el caso de la palabra gente con la palabra gana.
Porque en el caso de gente tienes la aplicativa velar sorda y en el caso de gana la oclusiva velar sonora. ¿Bien? Entonces tu respuesta correcta aparecía en casilla. Muy bien. Siguiente, pregunta 4. Mayor diversidad de dígrafos. Ojo, no piden mayor cantidad, sino mayor diversidad, que sean diferentes. Muy bien. Dice, el cachorrito percibió el olor de los chicharrones. A ver, como te pedían la mayor diversidad, vamos a señalar los que son diferentes. Bien, los que presentan diferencia. Entonces tenías aquí che, tenías doble R. Bien. Che y doble R ya no lo cuento, o sea, solo k dos. Apellido, si cuentas la doble L. Capellán no, porque ya se está repitiendo. U sí. Y en Guerrero GU también, porque nos está repitiendo, igual que la doble R. Entonces acá tenías 4. Sierra, doble R. Llama, doble L. Pequeña, U. Y Guido, GU. Acá también tenías 4. Greco-romano tenías doble R. Y mantequilla tenías Q y doble L. Muy bien. Entonces tu respuesta aparecía en 2 y 3. Ya, mayor diversidad. Vamos a la pregunta 5. Completamos con mayúscula o minúscula.
Muy bien, veamos. Julián les manifestó la situación laboral. Ya, la tenía que ir con mayúscula inicial porque es una cita textual. Bien. Los contratos son de corto plazo. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ir con minúscula? Porque está después de una coma. Luego, posiblemente con mayúscula, porque está después de un cierre de interrogación. Evaden ya estaba con minúscula y ese cierto tenía que estar con mayúscula, ¿no? Muy bien, tenía que estar con mayúscula. Entonces lo tenías en barquito. Pregunta 6. Listo, veamos. Te pedían correcta escritura. ¿Cuánto cuesta el lomo saltado? Ese lo tenía que estar con mayúscula porque está después de un cierre de interrogación. Bien, tenía error. Mateo, ¿a qué hora van a iniciar el seminario taller? Esa A tenía que estar en minúscula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaba después de una coma. ¿Qué intenso calor hubo en febrero? La temperatura después de exclamación se usa mayúscula, es correcta. Vargas Llosa escribió varias obras. La Casa Verde. Obras literarias llevan mayúscula inicial. Bien. Entonces, 3 y 4 eran correctas. Listo. La 7.
Muy bien, veamos. La capital de Egipto es el Cairo. Él tenía que estar también con mayúscula, porque así se llama, el Cairo. Juana la Loca, solo loca, ¿no? La no. Loca era el seudónimo, el apodo. Leí un artículo deportivo en El Ojo. El periódico se llama Ojo, no se llama El Ojo. Solo Ojo tenía que estar con mayúscula. Fernando de la Rúa fue presidente. La tenía que estar con minúscula, ¿no? Pero el nombre, Los Pollitos, por ser tipo una marca comercial, sí debía llevar mayúscula. Muy bien, vamos con la pregunta 8. Muy bien, veamos. El feudalismo fue el sistema político predominante en Europa Occidental. El problema estaba en la palabra feudalismo. Feudalismo con minúscula. Bien. El Día de los Muertos se celebra en América Central y América del Sur. Ya, esta sí estaba bien, ¿no? Festividad y topónimos. Cada 2 años la UNESCO otorga el Premio Internacional José Martí. A ver, UNESCO solo debía llevar mayúscula inicial. Era incorrecta. Y la 4, la Orden de San Agustín fue establecida por la Iglesia Católica de Roma, estaba bien. Entonces, efectivamente lo tenías en casita. 9.
Muy bien, veamos. Incorrecta escritura, ¿ya? En este caso lo que pedían era incorrecta, o sea, ¿dónde había error? José de la Riva Agüero prosiguió la gestión de José de la Mar. Tenía error en la preposición de, ya que se encontraba el nombre de pila, tenía que ir con minúscula, y la mar tenía que irla con minúscula porque también tenía preposición. Uno estaba mal. La dos era correcta. En la 3 oso y anteojos tenían que ir con minúscula. Bien. Y en la 4 cuando decía, aún no ha sido reparada la montura del telescopio Dobson. Telescopio es un sustantivo común. Tenía que ir con minúscula. Entonces lo tenías en 1, 3 y 4. Efectivamente, en la E. Vamos con la pregunta 10. A ver, veamos. Te pedían alternativa con correcta escritura. Desea postular la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Ya, facultad también tenía que estar con mayúscula, por ser nombre de institución. Vizcarra, el expresidente de la República, creó el partido Perú Primero. Ya, esa estaba correcta. Esa es tu clave. A la transnacional Grupo Romero, grupo tenía que estar con mayúscula. Y Alicor y Ranza, solo mayúscula inicial, que eran acrónimos. La Sala Penal Permanente de Casación forma parte del Poder Judicial. Desde casa, mayúscula, ¿bien? Casa también tenía que estar con mayúscula. El cardenal visitó la iglesia de la Merced y se reunió con el párroco. Cardenal con minúscula,
Merced tenía que estar con mayúscula y párroco también con minúscula. Bien, esa era la forma correcta. Ok, vamos a la siguiente preguntita. Pregunta 11. A ver, veamos. El plano horizontal en el cual se produce el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol se llama plano de la eclíptica. Esa estaba bien escrita. El trópico de Cáncer, trópico con minúscula. Bien. Hemisferio norte también con minúscula y Ecuador también, porque no se refiere al país. Bien. El cono sur debió estar con mayúscula. Centro oeste debió estar con minúscula. Océano debió estar con minúscula. Provincia constitucional también debió estar con minúscula, solamente Callao. Entonces tenía error. Y la 4 estaba correcta. Muy bien, entonces efectivamente, ¿no? 1 y 4 no tenían error. Siguiente pregunta.
Muy bien. A ver, te piden verdadero o falso. En la oración durante el Paleolítico inferior o Edad de Piedra existió el Homo habilis, se han empleado correctamente las mayúsculas. No, ¿verdad? Inferior y habilis tenían que estar con minúscula. Bien, inferior y habilis. Una palabra en el bibliotecario mendigo fue representante del romanticismo peruano. Debe ir en minúscula. Sí, es verdadero. Peruano tenía que estar con minúscula. La escritura es incorrecta según la psiquiatría. El síndrome de Estocolmo ocurre cuando hay vínculo afectivo del secuestrado hacia el secuestrador. Eso está bien, ¿no? O sea, está bien decir que es incorrecta, porque psiquiatría y síndrome tenían que estar con minúscula. Se han omitido dos mayúsculas en la Guerra Fría, tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial, liderada por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Mm, a ver, son tres mayúsculas, porque Guerra Fría tenía que estar con mayúscula y soviética también. Entonces se habían omitido tres mayúsculas, por lo tanto el enunciado es falso. Bien, es falso. Muy bien, chicos. Entonces hemos desarrollado la teoría práctica de esta semana y quedo atenta a cualquier pregunta que se pueda presentar en estos últimos minutos. Bien, estoy atenta a cualquier pregunta.